Aquí ya con nosotros Eliezer Ronda, sociólogo con un casito interesante, papá. Bendiciones. Bien interesante. Bien interesante. Hola. Vamos para Brasil a votar por él. Saludos Juan Carlos, saludos Moraima y Yanira. Siempre es bueno poder estar aquí y definitivamente lo que me has propuesto para conversar en el día de hoy es un tema bien interesante. En muchas ocasiones nosotros no tenemos mucho conocimiento de la política exterior, lo que está pasando en América Latina, y creo que hay un detalle bien curioso que está ocurriendo específicamente en Brasil. Estamos hablando que Brasil es el país más próspero de Sudamérica, y en los pasados 4 o 5 años han tenido un vacío de poder bien terrible, específicamente con la presidencia. Yo no sé si ustedes recuerdan, si conocen un poquito de política pública, y lo digo porque Brasil estuvo en la palestra pública con el asunto de las Olimpiadas de Río de Janeiro, con el Mundial que hubo allí también en Río hace varios años atrás, y Dilma Rousseff, que era la presidenta específicamente para el 2016, que es donde se efectúan los Juegos Olímpicos, unos meses antes fue residenciada por el Congreso de Brasil. Y que inclusive uno de lo que ella decía que era una de las experiencias más difíciles es que ella había trabajado tanto por los Juegos Olímpicos que se iban a celebrar precisamente en Brasil en ese 2016 y que no le iban a permitir ser parte de ese acontecimiento. Llega un presidente que se llama Michel Temer a ocupar la presidencia, es acusado de corrupción también. Pero lo más, Vilma también fue acusada. Claro, obviamente al ser residenciada, pues ya obviamente hay un argumento de corrupción, es acusada por su mismo partido, esta persona más adelante es acusada por su mismo partido, pero lo que fue más terrible, obviamente, es que Ignacio Lula da Silva, quien pudiésemos decir que fue el político o el más influyente en Brasil en los años recientes, al nivel de que en ocasiones ganó la personalidad del año, que inclusive el pasado presidente Barack Obama decía que él era en América el político más influyente en toda América, y yo creo que lo podemos ver ahora con esto que está ocurriendo. Y Ignacio Lula da Silva tiene 70 años, fue condenado a la prisión por un tribunal de segunda instancia en Brasil hace unos meses atrás, específicamente el Tribunal Supremo de Brasil ratifica esa decisión en julio de este año. Representan los rotativos después de un debate largo, extenso, por una decisión básicamente de un voto de 6 a favor, 5 en contra. Y desde ese momento Ignacio Lula da Silva está preso por corrupción, obviamente en una prisión de Brasil. Lo que ocurre es que de alguna forma su influencia había hecho que la gente, el pueblo de Brasil, quisiera que él una vez más pudiese ocupar la candidatura presidencial. Ahora, no es solamente que ocuparía la candidatura presidencial, sino que las encuestas hoy destacan que de Ignacio Lula da Silva correr para la presidencia, él prácticamente estaría ganando o favoreciendo por lo menos las encuestas en este momento, con una intención de voto del 40% de la población de Brasil. Básicamente, miren, para mirar esto como desde la perspectiva del pueblo de Israel, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, como dice, y se encuentran con esta situación tan complicada que en medio del desierto pues hay pues una serie de cosas que no se den como ellos hubiesen querido. Entonces dicen, no, yo prefiero, mejor estaba en Egipto, era esclavo pero por lo menos tenía algo de comer. Exacto. Y de alguna forma podemos ver que esa peculiaridad que existe en el pueblo, en este caso de Brasil, y cómo lo vemos materializado con esta petición o con este anhelo que tienen ellos para que él pueda ser el presidente, porque él argumenta que obviamente su caso es ilegal, es lo que dice Ignacio Lula da Silva. Pero más allá de todo eso, yo creo que aquí lo que está en la palestra pública y la discusión es lo que nosotros debemos trabajar en el día de hoy, en efecto, cuán moral, cuán ético es el que cuando precisamente las autoridades de un estado han determinado
la capacidad o han pasado literalmente juicio, valor sobre cómo se han manejado los recursos del Estado en un momento dado, que el populismo, la popularidad de ese movimiento pueda ser mucho más sólido para solicitar que regrese al poder, simple y llanamente por tener la impresión que los asuntos pues se gobernaban de una mejor manera o que nos podíamos sentir mejor en todo esto. Yo creo que este detalle es bien significativo que nosotros lo podamos ver en varias de las instancias que nosotros tenemos aquí, ¿verdad? Porque yo creo que aquí podemos hablar entonces de la corrupción moral de los pueblos. Y sin lugar a duda pudiésemos entrar nosotros en asuntos que sin lugar a dudas son un poquito mucho más elaborados sobre cuál es la psiquis de un pueblo cuando nos encontramos ante una situación ese como esta. punto es importante, Eliezer, porque fíjate que cuando nos vamos a los Estados Unidos y recordamos a Bill Clinton y el famoso caso de Mónica Lewinsky, la nación, debido a que, de hecho, Clinton es el único presidente o el último que dejó las arcas de la nación en un superávit. Claro. El endeudamiento y el quedar negativo en los números fue después de Clinton. Así que cuando Clinton vive la experiencia que vivió, que finalmente no fue residenciado y que continuó su popularidad y su influencia, ¿verdad? Dando charlas pagadas a $150,000, $200,000, ¿verdad? Y hasta un poquito más. Como su éxito de tener a la nación en el mejor momento económico eclipsa cualquier rasgo de acto de inmoralidad o acto de falta de moral, lo eclipsa por completo ante la masa, porque como que la gente prefiere el mejor estado económico, o sea, que el dinero corra a cómo el que nos gobierna realmente está dirigiendo su vida. Claro. A nivel personal, a nivel de moral, etcétera. Claro. Y tenemos ejemplos como esta pasada campaña presidencial, que particularmente el presidente de Norteamérica, de Estados Unidos, también hubo algunos señalamientos precisamente del trato que tuvo con algunas mujeres y precisamente por... Y sigue siendo el tema. Y sigue siendo el tema de la discusión. pero sigue siendo el tema. Así que pudiésemos decir que esto es un detalle bien curioso, ¿verdad? Porque no es la polarización social no es algo que a veces nosotros vemos en nuestra tierra, en nuestro país. Esta polarización en muchas ocasiones tiene que ver cómo el ser humano de alguna forma trata de buscar ese principio epicúreo de come y bebe que mañana moriremos. Sí, sí. Nos gusta sentirnos seguros con las finanzas y con los alimentos, o sea, con las necesidades básicas. Claro. Siempre y cuando y en tanto yo tenga algo donde yo pueda sostenerme, allá a costa de qué pueda hacer, del respeto del otro, de la dignidad del otro, de la seguridad del otro, pues de alguna forma no tiene ningún tipo de relevancia con lo que nosotros podamos tener. Y eso pues definitivamente pues es algo que nosotros tenemos que llamar la atención y describir precisamente cómo respondemos al carácter social y a las instituciones, precisamente cuando en muchas ocasiones inclusive utilizan la fe como monigote, como trampolín para poder seducir una falsa espiritualidad donde por algunos estribillos que puedan expresar de campaña o algunos estribillos que se puedan utilizar tal vez con algún texto bíblico que yo escuchaba a Esteban Fernández los otros decía y él decía que a veces se lee la Biblia como el horóscopo, es un versículo leemos un versículo al día y eso no resuelve, como si fuera un checklist, pero pareciera como una costumbre del horóscopo. Y en muchas ocasiones las personas que intentan gobernar o de alguna forma intentan ganar la reputación o ganar la influencia de algunas personas, pues utilizan precisamente toda esta serie de cosas como algunos ganchos, porque pueden traerle buena suerte, porque le pueden traer buenos resultados ante poder gobernar unas cuantas cosas. Esto no es nuevo, ¿verdad? Cuando uno estudia un poquito lo que vendría siendo de la ciencia política y pudiese estudiar con detenimiento, por ejemplo, ese famoso libro de Nicolás Maquiavelo que tenía que ver específicamente con el príncipe que le escribe a Luis XVI, cómo él tenía que gobernar. Y obviamente entre esas cosas que él le decía a Luis XVI, él le decía específicamente que para gobernar, siempre y cuando y en tanto tú tuvieses a la gente engañada, era
el fin justificaba los medios. O sea, decía, no siempre las buenas acciones son oportunas y eficaces, decía Maquiavelo, ¿sabe? O sea, que lo que nosotros podemos hacer, no necesariamente por hacer lo correcto, es eficaz. Las acciones no son necesarias. Lo importante es uno salir beneficiado, indistintamente de las cosas que pueda estar sufriendo la otra parte, y que sin lugar a dudas pues hace un gran daño social. Yo creo que aquí las personas que nos están escuchando, obviamente nosotros hoy estamos en el 2018, pues tal vez el tema político nuestro hoy tal vez está un poco más sosegado, porque evidentemente no está bajo la polarización de cómo nosotros tomaremos decisiones en los próximos 2 años, que cuándo van a venir nuestros comicios aquí en la isla, aunque siempre hay discusión pública. Pero yo creo que es importante que nosotros consideramos que es esencial con respecto a la manera de nosotros evaluar, a la manera de nosotros considerar que es política social real, cómo nosotros podemos considerar cuáles son los criterios de justicia y cuáles son los criterios que van en beneficio de la gente, pero sobre todas las cosas, siempre y cuando salvaguardando desde nuestra perspectiva cuál es la ética humana. Y a fin de cuentas el Evangelio nos presenta eso, ¿verdad? Y nos presenta, el profeta Isaías dijo un momento dado, hay de aquellos que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo, que llaman tinieblas a la luz y luz a las tinieblas. Y lo curioso es que cuando usted se va a ese texto, el texto lo que está diciendo, él sigue diciendo, y hay de ustedes que se creen sabios y se consideran inteligentes, porque utilizamos el verbo y utilizamos el discurso realmente como instrumento de manipulación y de doblegación de la gente, más allá de provocar la reflexión real para poder responder a propuestas que sean verdaderamente eficaces para un pueblo. Así que es muy triste, ¿verdad?, que nosotros podamos encontrarnos cuando nosotros literalmente veamos que el desempeño público ha sido uno que literalmente ha pasado por el crisol que el mismo organismo social que intenta definir el orden social, en este caso el Poder Judicial, toma decisión sobre el desempeño de los bienes del Estado. Porque aquí obviamente, aquí no estamos hablando de qué usted hace en su casa, en su privacidad, cómo usted ha tenido la responsabilidad de manejar el poder que se le ha entregado a usted. Ahora mismo nosotros, hay un caso bien reciente en Argentina, precisamente con el vicepresidente que acaba, el pasado vicepresidente de Cristina Kirchner. Y una de las cosas que prácticamente salió en toda esta discusión es que él en su juramentación decía: juro ante Dios y los santos evangelios proteger la Constitución de Argentina. Y esta persona pues literalmente fabricaba el dinero, manipulaba el dinero para poder aprovecharse de la gente. Así que la fe no puede ser utilizada como un instrumento de poder lavar la conciencia y poder manipular a las masas para tener el favor de un pueblo. La fe trasciende todo eso. Yo creo cuando Anselmo de Canterbury decía que la fe busca entendimiento. O sea, la fe tiene que buscar comprensión. La fe no puede ser ciega. La fe no es un aspecto que se hace en la improvisación, y la fe no es algo que se hace en esa huipipío de nosotros tirar las piedras para saber hacia dónde vamos, sino que de alguna forma necesita que nosotros reflexionemos y buscamos sentido, orden y lógica, ¿verdad? Cuando uno se va al libro de Romanos, capítulo 12, que utilizamos ese texto, que no nos conformemos este siglo, sino que nos transformemos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprendamos cuál es la voluntad de Dios, que es santa, agradable y perfecta. La palabra griega para nuestro culto racional, que es lo que él termina diciendo, es la palabra logikein. Es decir, nuestro culto tiene que ser lógico, tiene que hacer sentido. Y hay cosas que en la merced de poder nosotros transformarnos, vamos a lo ilógico de lo lógico de Dios. Hay unos principios básicos de atender a la gente, de respetar la dignidad de la gente, de precisamente no violentar la dignidad del otro y aprovecharse de los bienes del Estado que han sido presentados precisamente para salvaguardar la justicia para todos y la sana convivencia, pero que de alguna forma ese pueblo decida preferir Egipto
decida preferir al corrupto. Seguro, la corrupción, que es lo que queremos decir, y obviamente es cómo literalmente se ha aprovechado de la dignidad de alguien para utilizar su carisma, para utilizar su influencia, para utilizar todo ese bagaje que intenta de alguna forma seducir a las personas y colocarlo en el poder cuando en efecto no es nada más y nada menos que un repudio a la dignidad de un pueblo que puede gobernarse. Para mí lo contradictorio es ese pueblo que cada día, todos los países del mundo, el pueblo está un poco más educado. Claro. ¿Verdad? Podríamos decirlo, claro. Y tiene muchas más fuentes de información. Fíjate que siempre la manipulación la ha habido, pero cada día que pasa, yo tengo la impresión que debido a la cantidad de información que hay y a los procesos de reflexión que la gente hace, es más difícil manipularlos, pero cuando tú te comportas como en este caso se está comportando Brasil, que nos puede pasar a nosotros mañana o tal vez nos ha pasado, tú dices, ¿por qué este pueblo está dispuesto a volver a elegir una persona que saqueó las arcas del país? O sea, ¿cómo un pueblo llega a un punto en que todo lo incorrecto, todo lo que no está bien, pasa a un segundo, un tercer plano, simplemente para darle una oportunidad que cuando esta persona estuvo, su desempeño en las funciones me favoreció a mí, a los miembros de mi familia, al país en términos generales? Porque, ¿verdad? Tal vez esa sea una de las impresiones que este señor Ignacio Lula da Silva dejó en Brasil. Pero tú que eres sociólogo y pastor, fíjate que cuando vamos a la naturaleza caída humana, a esta naturaleza pecaminosa, somos fácilmente seducidos porque la carne le gusta tener las cosas resueltas para no depender. Depender de Dios es más difícil. Ejercitar la fe es más difícil. Que me den todo y esté puesto ahí. Exacto. Por eso yo creo que la Escritura dice que si tú ves lo que ya quieres obtener, pues no necesitas la fe, porque ya lo estás viendo, ya está ahí. Pero la fe se convierte en fe cuando precisamente no hay nada y tú estás esperando y confiando en un Dios poderoso que en algún momento va a hacer la provisión. Claro. Nos puede pasar a nosotros, inclusive siendo creyentes, si nos descuidamos. Yo tengo la fuerte impresión de que nosotros no estamos exentos de un momento decirle. Bueno, pero yo creo que podemos decir la realidad. Yo creo que nos ha pasado como pueblo. Situaciones muy parecidas. Yo creo que en ocasiones nosotros hemos optado, ¿verdad? Porque hay veces que tal vez podríamos decir que ese adagio que dice que es mejor malo conocido que malo por conocer. Y ante esa preocupación, pues uno prefiriera recurrir a esa cara familiar o esa política pública que tal vez yo puedo de alguna manera buscarlo por otros mecanismos de hacer algún tipo de represión, pero que no es nada más y nada menos que retornar a escenarios que corrompen la salud de los pueblos. Yo creo que a mí cuando uno lee el Antiguo Testamento, particularmente los profetas menores, que hacen varios señalamientos a cómo los reyes precisamente se aprovecharon y se hicieron algún desempeño, y en algunas ocasiones, volvemos a lo mismo, utilizando esos estribillos que avivaban las masas, pero que realmente engañaban la dignidad de la gente. Usted lee el profeta Amós y usted va a encontrar esos señalamientos que hay, precisamente por eso el profeta dice, buscadme y viviréis. Hay un asunto de que la búsqueda de la fe es una búsqueda de poder avivar la gente, pero no es una búsqueda de lo que es la esencia de Dios. Miqueas dice que procura a Dios ante Dios, amar a misericordia y humillar ante tu Dios, ¿verdad? Que ese es el holocausto que Él pide. No está pidiendo un holocausto de muchos carneros, sino que seamos obedientes y podamos responder a esos escenarios que están presentes en medio de nuestro. Pero precisamente cuando uno decide llenar los bolsillos del Estado, o los bolsillos personales, debo decir, que evidentemente eso va a costa de la oportunidad de las clases que están
más bajas y que precisamente están totalmente no privilegiadas con ese ejercicio, pues sin lugar a dudas eso es algo que oprime el corazón de Dios. Eso es un pecado que hay que señalarlo, claro. Él es como un constructo de personalidad de estos líderes que a lo mejor han tenido un acercamiento como de amistad entre el pueblo por encima de la corrupción. La gente llega a hacer un apego a esas promesas, no sé, o a esas cosas que les favorezcan, y se van por encima de la corrupción y siguen mirando a ese líder como el líder de amigo a quien se pueden acercar. Claro. Me explico, me estás entendiendo mi punto. Porque la corrupción no es algo que se ve a simple vista. La corrupción nace del corazón, es algo que nace de lo abstracto, eso es algo que no es tangible, ¿verdad? Y por lo general la corrupción es algo que uno va descubriendo posterior al desempeño no es algo que necesariamente se encuentra durante el desempeño, porque en medio del proceso se van desarrollando muchas de estas cosas que están ocultas a la vista o al conocimiento de la gente, pero uno puede más o menos hacer algún tipo de reflexión a base de dónde están sus planteamientos de favor, dónde de alguna forma está sus énfasis cuando se hace algún tipo de política pública, y de alguna forma ya uno puede hilar y poder determinar cómo responde ante ese escrutinio público de los medios de comunicación, de la diversidad social, porque obviamente nunca hemos estado diciendo que gobernar es sencillo. Obviamente sabemos que estamos en una sociedad plural y en ese pluralismo va a haber una diversidad de reacciones, de opiniones, de puntos de vista, de reflexiones. Dentro de los mismos grupos hay microgrupos que tienen sus criterios de cómo se puede hacer la actividad económica, cómo se puede legislar la política pública. O sea, gobernar no es sencillo. Ahora, pero cuando ya en efecto se puede considerar y se puede ver que hay ya toda una actividad que va a perjudicar al beneficio del gobernante, pues yo creo que es perjudicial, y lo que tenemos que ver es entonces nosotros como pueblo. Yo creo que aquí la definición, más allá de nosotros podemos decir todo lo que nosotros queramos de los políticos en todo esto, pero aquí lo que está en reflexión es precisamente cuál es la respuesta del pueblo brasileño en este caso, donde aún el mismo tribunal continúa reafirmando, ¿verdad? Hoy, lo curioso de este caso de Lula da Silva es que él firmó en el 2010 precisamente una legislación que decía que una persona acusada en un tribunal de segunda instancia, que es quien lo acusa a él, no puede correr para un cargo público. O sea. Y obviamente él se está montando, esa defensa se está montando sobre un criterio que utiliza la Organización de Naciones Unidas, que básicamente toda persona puede aspirar siempre y cuando sea la voluntad de los pueblos. Y de alguna forma, pues nos podemos encontrar como en algunas ocasiones se intenta poder inspirar las masas de alguna forma, llamarla su atención, pero la ley, cuando nos corresponde a nosotros, tal vez queremos ver la forma como podemos salvaguardarnos de ella. Así que nosotros como pueblo tenemos la gran responsabilidad de hacer nuestro escrutinio, de tomar buenas decisiones, de no caer, de revisar la corrupción. Nosotros sabemos, ya estamos en una época donde el escrutinio es mayor porque tenemos acceso a muchos archivos a través de las redes, a través del internet, así que hoy tal vez no es tan difícil saber lo que ocurre tras bastidores. Exacto. Porque la información ya está un poquito más disponible. Pues hagamos buen uso de eso y no hagamos lo que el profeta Isaías destacó, ¿verdad? Que a lo bueno le llamemos malo, que a lo malo le llamemos bueno, que a las luces le llamemos tinieblas y a tinieblas le llamemos luz, que no nos hagamos sabios en nuestra propia opinión, porque a fin de cuentas Dios mira precisamente cómo también nosotros conducimos nuestro pueblo. Y menos que todo eso que tú magistralmente cierras, lo tiremos al piso por estar mejor económicamente o por tener mejores oportunidades económicas como uno de los puntos exclusivos para echar todo eso, ¿verdad? Por la borda. Elizar, ¿cómo la gente te puede conseguir? Pues mira, soy pastor de la Iglesia de Discípulos de Cristo Metropolitana. Puede llamar a nuestra oficina al 781-2171, 781-2171. También dirijo especialidades 625. Y precisamente trabajamos con niños, con adolescentes, con padres, con pastores. Tenemos un evento del 9 al 10 de noviembre en el Teatro Municipal de Calley. Y mira esto, tenemos un especial particular hasta el 15 de septiembre, que el evento, que cuesta
sobre $50 le sale a 25 personas. Las personas ¿Dónde que están tienen que llamar? Dale el tienen que número. entrar a especialidades 625.com/diagonal Puerto Rico. Ahí tiene toda la información para que pueda llegar hasta allá y obviamente a través de nuestro número de teléfono. Excelente, gracias. Muchas gracias. Gracias.